Hola. Hola, ¿Cómo les profe. va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos esperando un segundito que se terminen de conectar. Bueno, como les había adelantado, la clase de hoy es limitada en tiempo, como hemos quedado. La mitad de la clase va a estar reservada para aquellos que les corresponda recuperar. Así que vamos a estar dando hasta las 8 más o menos. Así de paso se libera el resto para el partido de Argentina, tiene tiempo para armar la picada y todo. El martes pasado habíamos estado charlando, hemos empezado a ver una bolilla nueva referente a contratos y había estado contando de que tenemos una teoría general del contrato y después una teoría particular. En la parte general adelantábamos que aquella que está previa en la legislación y que corresponde ser aplicada para todos los contratos sin importar el tipo, y después lo que hace nuestro reglamento es regular los diferentes contratos con diferentes alcances. Bien, en nuestra materia, como tenemos que abordar la mayoría de ellos, vamos a muy rápidamente la parte especial, haciendo hincapié en las cuestiones más salientes de cada uno de los contratos. Y hoy, como tenemos menos tiempo, vamos a terminar de desarrollar un poco la parte general que va a aplicar entonces a todos los contratos, sin importar el tipo. Habíamos estado entonces como el moderador del programa. Perdón, ¿alguien habló? Bien. No, yo disculpe, profe, el micrófono está andando mal, del otro día. Ningún problema, ningún problema. Acá estoy viendo el programa para ver cómo quedamos regulado, pero lo que yo estaba contando es cómo estaba previsto la regulación en el código, que lo tenemos previsto en nuestro reglamento. Habíamos estado viendo la clase pasada a partir del artículo 957 en adelante. Primero la definición de contrato y luego los principios que iban a regir. Estuvimos hablando de libertad de contratación, del efecto vinculante, de la fe, y lo último que hemos charlado, si se acuerdan, era de cómo se integraban los contratos en los casos en que fueran modificados por un juez. Yo les decía que hay una prelación normativa. Sí. Perdón, repite artículo 9, ¿cuánto en adelante? 957. Bien. Bueno, y eso fue lo último que terminamos de ver. Es qué ocurría cuando había una modificación del contrato y tenía que ser llenado el contrato por parte de un juez. Esto se daba porque el contrato podía tener vacíos para situaciones no previstas, en el que resolverlas, o porque tenía cláusulas que eran contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Entonces, como esas cláusulas no podían mantenerse, se quitaban, pero ante ese vacío el juez tenía que integrarlo con nuevas cláusulas. Entonces yo lo que le contaba es cómo se integraba. Bueno, la clase de hoy vamos a avanzar con esta cuestión general, como les decía, y vamos a charlar un poco de, primero, de la clasificación que tienen los contratos. Acá, si quieren seguirlo también con el código, lo vamos a seguir viendo también normativamente. Estamos hablando ya artículo 966 en adelante. Las clasificaciones, en principio, como ustedes sabrán, siempre son arbitrarias, es decir, no tienen mayor sentido. Muchas veces son puestas por motivos o doctrinarios o por motivos meramente subjetivos, pero en este caso, digamos, va a tener alguna aplicación para los efectos que puede tener la ley. Entonces, la ley nos hace una cierta división de contrato. Nos dice primero que tenemos contratos que son unilaterales y bilaterales. Esto tiene que ver con la formación del contrato y las obligaciones que derivan. El contrato unilateral, nos dice la ley, es aquel en el que una parte se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada, mientras que el contrato bilateral es en el que hubo obligaciones recíprocas. El ejemplo más común que podemos decir del contrato unilateral puede ser, por ejemplo, la donación, o puede ser un contrato de fianza, en el cual solo una persona manifestó su voluntad y por esa mera manifestación quedó obligada. Bien. Después tenemos otra clasificación que es entre contratos que son onerosos o a título gratuito. Acá la onerosidad tiene que ver
con el contenido de las obligaciones. Digamos, por definición o por contraposición, cuando es a título gratuito, no hubo una ventaja económica concedida por parte del contratante, es decir, lo hizo una liberalidad, dice la doctrina, o sea, sin recibir nada a cambio, mientras que cuando es oneroso hay una contraprestación económica. Esto lo tenemos en el artículo 967, que dice: los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer la otra. Mientras que a título gratuito, cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación a su cargo. Una vez más, podemos acudir al ejemplo de la donación para tener el caso típico de contrato a título gratuito. En la donación yo me estoy desprendiendo de algo, un bien, y no recibo nada a cambio. ¿Bien? Y el contrato más común que podemos decir oneroso es la compraventa, en el cual hay prestaciones recíprocas. Uno vende, digamos, se desprende de un bien a cambio de la incorporación del pago de precio. Ahí lo decía Juan Ignacio, que preguntabas, el más común que les va a quedar es la compra-venta, ¿bien? Bilateral, dos partes y es oneroso. ¿Contrato de alquiler? De alquiler también. Ese es un contrato que es oneroso y bilateral. Después lo vamos a ir viendo, reitero, esto de la clasificación, si bien es subjetiva, pero va a servir para más adelante para que ustedes vean en cada uno de los contratos que vamos a analizar. Cuando arranquemos el contrato, yo les digo, bueno, este contrato es oneroso, es bilateral, es conmutativo, es formal, es informal. Ahora vamos a llegar a toda la clasificación. Otra clasificación que da la propia ley es entre contratos conmutativos y aleatorios. Dice, los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. ¿Bien? Entonces tiene que ver con la determinación del objeto del contrato y con la certeza de que se dé o no se dé el cumplimiento del mismo de sus previsiones. Sí. ¿En qué artículo estamos? Ahora, en este momento, estamos en el 968. Gracias. De nada. Entonces, tiene que ver con la previsibilidad o la certeza de que ocurra o no ocurra lo que está previsto en el contrato. En el caso que decíamos recién de un alquiler o de una compraventa, yo ya tengo determinado de inicio el precio que voy a pagar. Y con el alquiler lo mismo, yo ya sé cuánto va a ser el canon locativo que se va a pagar mes a mes. Incluso hasta cuando estén previstos los aumentos. Sé que el alquiler ocurre en ese momento. Hay un intercambio, yo doy el bien, pero otra persona me da plata. Pero hay contratos que pueden ser aleatorios, como puede ser el contrato de seguro, en el cual yo estoy contratando por un evento incierto, que puede ocurrir o puede no ocurrir. Yo cuando le pago a una aseguradora, le estoy pagando para que me indemnice ante determinada situación, pero esa situación puede que la vida nunca se dé. Yo contrato un seguro de robo, supongan, o por accidente de responsabilidad civil automotor. O sea, ese seguro lo que tiene de cierto es que yo tengo que pagar, pero lo que es incierto es si yo voy a tener la parte del alia en que ocurra el siniestro que da lugar a que yo cobre la indemnización. Mientras no ocurra eso, no va a ser ejecutado el contrato. ¿Bien? Entonces, conmutativos o aleatorios. El conmutativo también vamos a ver que después tiene la particularidad de que las partes pactaron al momento de crear el contrato una cierta relación entre lo que se da y lo que se recibe. Vamos a ver qué pasa más adelante cuando esa relación se rompe. ¿Bien? Que en nuestro país se da más común de lo que ocurre en el resto del mundo quizá. Pero ¿qué pasa cuando existe un gran aumento del precio que estaba pactado y el contrato rompe en ese momento su conmutatividad y deja de ser parejo como las partes lo habían pactado? Bien, y después tenemos en el 969 contratos formales e informales. Acá esto ya hemos estado hablando nosotros de las formalidades de la ley cuando hablábamos del acto jurídico,
esto se aplica de manera subsidiaria, y tiene que ver con que si la ley le puso una determinada exigencia ritual para el nacimiento del contrato. Es decir, si el contrato requiere un formalismo, y acá también vamos a encontrar que hay contratos que van a ser informales y hay contratos que van a ser formales. En el caso de los informales, son los que no se exige ningún ritual, y en el caso de los formales, son los que la ley me exige determinado cumplimiento de forma para que sea válido. Una vez más, un caso muy común, el caso de la compraventa inmobiliaria, que ya hemos charlado otras veces, yo decía, bueno, para hacer una compraventa inmobiliaria yo requiero pasar por ante un notario, un escribano, que haga la escritura pública, y tengo que inscribirlo en un registro. Si no hago eso, no se completa el contrato. ¿Bien? Pero también puedo hablar de compraventa de bien mueble, que la puedo terminar la compraventa sin firmar un contrato, sin que exista ninguna formalidad. Vuelvo al ejemplo que pongo siempre tonto, pero ustedes salen de cada hora de la clase, bajan de su casa, van a comprar el kiosco una cerveza, van a comprar maní, y ahí están haciendo un contrato. Ese contrato no lo están firmando, lo hacen de palabra. Se está completando porque ustedes retiran la mercadería y entregan la plata. ¿Bien? Un contrato informal. Esto lo tenemos en el 969, que dice: los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. ¿Bien? Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes le imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Bien, esto también lo habíamos charlado ya, pero lo paso rápido, de que qué ocurría cuando uno tenía una forma prevista por la ley. Bueno, y ahí la misma ley, el mismo contrato va a tener la sanción articulada. Muchas veces la sanción va a ser que sea nulo, es decir, que no va a tener efectos, y otras veces va a ser que hubo una promesa de los contrayentes del contrato a cumplir con las formas en un futuro. Esto lo explicamos cuando hablamos de el boleto de compraventa. Yo decía, el boleto de compraventa es un contrato que en realidad es preliminar de otro contrato que va a ser la firma de la escritura. O sea, yo no cumplo la forma ahora, pero me comprometo a cumplirla más adelante. ¿Se entiende esto? Bien. Si nadie dice nada, entendemos que sí. Y la última de las clasificaciones que vamos a tener dentro del código es entre contratos nominados e innominados. Por ahí, si ustedes lo buscan después en los apuntes, lo van a encontrar como contratos típicos o atípicos. Pero acá lo que tiene que ver es si ya ha sido predeterminado por la ley y hay una regulación específica del mismo. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la posibilidad de contratar, si volvemos a la clase pasada, en cuanto a su definición, yo puedo hacer un contrato de lo que sea. Digamos, yo mientras tenga el cumplimiento de lo que dice la definición, que contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Digamos, yo mientras me ponga de acuerdo con otra persona en definir el alcance de un derecho, tengo un contrato. Lo que ocurre es que la legislación, nuestro sistema jurídico, ya ha predeterminado algunos contratos. Entonces, estos tipos de contratos que yo les decía que vamos a estudiar en la parte especial, son a los que la ley refiere en este punto. Entonces, va a ser un contrato nominado cuando ya el legislador ya dio la base de cómo funciona el contrato y ya lo previó. A ver, todos los contratos que ustedes pueden conocer y que tenemos enumerado en el programa. Hay contratos bancarios, tarjeta de crédito, cuenta corriente, compra-venta mercantil, permuta, fianza, locación, hipoteca, etcétera, etcétera. Hay cientos de contratos que están previstos ya por el legislador. Y hay una posibilidad eterna, ilimitada, de que creemos contratos más allá de lo que están previstos. ¿Qué ocurre? ¿O cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, como vamos a ver en este artículo, la consecuencia es que el contrato que ya está nominado, que ya pensado por el legislador, va a tener de aplicación no solo el contrato, sino que como respaldo lo que la ley dice. Digamos, la ley viene a suplantar lo que las partes no han previsto. E incluso
vamos a ver que en algunos artículos del código o de las leyes especiales ya se adelanta el legislador y nos dice qué cosas no podemos prever en determinado tipo de contrato. Y ahí empieza a regir también lo que es el orden público, que lo hablábamos en la primera clase de este curso y lo hemos hablado aisladamente en otros puntos. El orden público, ¿se acuerdan que yo decía, bueno, son normas que son inderogables, que si yo voy en contra por un contrato del orden público, me la van a tener por escrita la norma y me van a aplicar de fondo lo que la ley dice. ¿Bien? ¿Se entiende entonces esto, la diferencia entre nominados e innominados? Sí, profe. Más o menos. Leemos el artículo en cuestión para terminar la clasificación. Lo tenemos en el 970 y dice: los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos en el siguiente orden por la voluntad de las partes, las normas generales sobre contratos y obligaciones, usos y prácticas del lugar de celebración, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados a fines que son compatibles y se adecúan a su finalidad. Bien, entonces, la posibilidad de que estén ya preregulados o no. Bien, vamos a ver qué nos pide el programa para continuar. Así no nos vamos de tema. Queda media horita, así que... Bien, estamos en la bolilla 14 del programa. Bien, para que no... Bueno, ahora nos pide, hemos hablado de la clasificación, elementos del contrato. Objeto, capacidad, consentimiento, forma y prueba. Bueno, acá, una vez más, también tenemos bastante regulado en el código. Fíjense que estos mismos puntos que tenemos previstos en el programa de la cursada son los que corresponden al capítulo siguiente al que estábamos estudiando a partir del 971. Tiene que ver con la formación del consentimiento. Yo decía que el contrato es un acuerdo de voluntades. Bueno, ¿cómo se forma esa voluntad? ¿Cuándo hay consentimiento? Bien, y acá hay que tener en cuenta de que como humanos nosotros de alguna manera tenemos que exteriorizar nuestro pensamiento, nuestra voluntad. No tenemos telepatía, naturalmente. Entonces, la forma más común de que exterioricemos voluntad es a través de o el habla, o la escritura, o un gesto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo creo un contrato o cómo establezco el alcance de mis derechos con otra parte? Lo más normal, que les decía, es que esto sea a través de la escritura, porque es lo que va a servir también el día de mañana como prueba. Hay contratos que no llevan forma particular, que los puedo celebrar de palabra, esto va a ser válido. El único problema que hay que tener va a ser eventualmente el día de mañana, si no hay cumplimiento del mismo, ¿cómo hago para ejecutarlo? ¿Cómo demuestro el alcance de lo que había yo pactado? Entonces, en el artículo 971 nos dice, bueno, ¿desde cuándo hay consentimiento? ¿Cuándo se formó el contrato? Dice, los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar existencia de acuerdo. Acá lo que hay que primero adelantar, que es en base a esta clasificación que teníamos hace un rato, que yo decía que hay contratos que son unilaterales o bilaterales, es donde vamos a empezar a ver que, bueno, que en algún tipo de contrato unilateral va a haber únicamente una oferta de parte de una de las partes, mientras que con el contrato bilateral va a haber un acuerdo que se va a celebrar entre ambos, ¿bien? En un momento determinado. Vamos a ver qué dice la ley en cada caso. En el 972 regula lo que es la oferta. Y dice que la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Bien, ¿qué es esto? Entonces, bueno, es la propuesta que yo estoy haciendo para celebrar un contrato. Cuando yo propongo, vamos a un caso tonto, como le explicábamos recién, cuando yo voy a un kiosco y propongo hacer una compra, bueno, yo estoy diciendo que quiero comprar y estoy dirigiéndose a una persona determinada y estoy ofreciendo pagar. Esta persona está ofreciendo vender.
De ahí no hay problema. El tema tiene que ver cuando, vamos a ver ahora, cuando la oferta se hace sin que sea la persona determinada o cuando es una oferta pública. El 974 habla de la fuerza obligatoria de la oferta, que dice, la oferta obliga al proponente a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o las circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicaciones instantáneo, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Acá, por lo general, vamos a ver que los contratos se celebran con la oferta y la aceptación en el mismo momento. Al menos así se formalizan. Pero hay algunos contratos, por ejemplo, ofertas comerciales, que son realizados de manera unilateral sin que medie aceptación en un momento determinado. Por ejemplo, estoy hablando de cuando algún comercio saca una propuesta comercial de una promoción y lo hace en un medio público. Ahí lo hace a una persona que está indeterminada, porque no es que me lo dirigió a mí como consumidor individual, no sabe mi nombre, sino que lo hace a cualquier adquirente de sus productos, y lo que está diciendo es, bueno, aquellas personas que consuman un producto determinado en tal momento puede participar de un sorteo, o va a recibir un 20% de descuento, o se va a llevar una segunda unidad gratis. ¿Me entienden eso? Entonces, ahí tenemos una oferta que fue realizada de manera indeterminada y puede ser por un tiempo determinado a un público que no se sabe quién va a ser. ¿Hasta acá me van siguiendo? Mira, yo sigo, si nadie dice que no, sigo para adelante. Bueno, gracias por responder. Bueno, las ofertas pueden ser retractadas, y acá tenemos uno de los principios que tiene la ley, hasta que no hayan sido aceptadas, salvo que sean ofertas comerciales de este tipo que no pueden ser retratadas porque ya han tenido principio de cumplimiento. ¿Y cómo se acepta la propuesta? Bueno, lo tenemos en el 978. Dice, para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación de la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un contrato cuando hubo una conjunción entre oferta y aceptación. Yo propuse algo y la parte a la cual estaba destinada la propuesta la aceptó. ¿Bien? Entonces, hasta que no hay aceptación, no hay contrato. Y si yo al momento de aceptar, según dice este artículo, hago propuestas de modificación, yo digo, acepto, pero cuando viene una persona y me dice, te ofrezco comprarte el vehículo. Bien, sí, yo te lo vendo, pero el precio va a ser mayor. Bueno, ya ahí lo tengo en contrato. Lo que tengo es una nueva propuesta, que si la otra parte me la acepta, ahí sí hay que tener contrato. Bien. ¿Y cómo se hace la aceptación? Bueno, esto lo tenemos también previsto en el artículo 979, que dice: toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. ¿Bien? Esto es el principio. Y acá también tenemos una previsión respecto del silencio, que lo habíamos visto cuando hablábamos de acto jurídico, que yo decía que el silencio no generaba derechos, salvo que esté expresamente previsto. Bueno, fíjense. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que pueda resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Cómo sería esto de que el silencio configure la aceptación? No sé, vamos a suponer de que yo voy a realizar una contratación de un servicio y pido un presupuesto. Y si me mando un presupuesto y en el contrato firmado me dicen que si yo no me pongo el presupuesto dentro del plazo de 10 días, se va a considerar aceptado y el encargue realizado. Entonces yo en ese caso, ante el silencio, ante la no queja, digamos, se va a considerar que hubo aceptación. ¿Bien?
Entonces, lo que me importa que quede claro en esta parte general de contratos es de que lo que tenemos es una oferta por un lado y una aceptación por otro, que pueden darse en el mismo momento y que se puede dar de diferentes maneras, digamos, no hay una manera puntual para darlo. Bien. El programa nos manda a hablar ahora de aquellos contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con situaciones más bien de la modernidad. Cuando digo modernidad, hablo de las últimas décadas, en cuanto a la formación de contratos. Nuestra teoría clásica del derecho, del código que tenemos anterior al actual, yo le decía, viene del 1800, con la tradición más antigua, digamos, del derecho romano. Cuando hablaba de contrato, lo que planteaba era que había existido previamente una libre negociación de las partes y que el contrato, en definitiva, era el punto culmine de una negociación que llegó a un acuerdo. Esto ha sido así, digamos, tradicionalmente, pero la realidad es que en la actualidad, y más que nada dado por las situaciones de consumo masivo en el cual estamos en el mundo capitalista, más que nada, los contratos no siempre resultan ser el producto de una negociación. Muchas veces nos encontramos ante situaciones en que las cláusulas ya han sido predispuestas y que el contratante no tiene posibilidad alguna de negociar. ¿Bien? Esto seguro que a todos les ha pasado alguna vez en la vida al momento de contratar algún servicio o algún producto. Me voy a comprar, no sé, un teléfono, tengo un servicio de telefonía de Movistar, Claro, Personal, el que sea, y que uno lo que hace es llenar un contrato. O sea, pone el nombre, pone sus datos, pero ahí no puede negociar el precio de cuánto va a pagar o qué va a recibir a cambio, no. Ya me están dando una cantidad de cláusulas predispuestas. Voy a un banco a abrir una cuenta y lo mismo. O sea, únicamente lleno ese contrato que estoy celebrando y lo estoy llenando con mis datos y aceptando. Estoy poniendo la firma para aceptar una contratación que ya vino de antemano y que ya me fue impuesta por mi contratante. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿El contrato es válido? Sí, plenamente válido porque en definitiva yo estoy aceptando. Ahora bien, lo que el moderno derecho ha previsto es que ante esa situación en la cual yo no tuve posibilidad alguna de negociar las cláusulas y todas me fueron impuestas, puede darse el caso de que haya cláusulas que pueden resultar abusivas, ¿bien? Y que yo no tuve otro remedio que aceptarlas. Entonces, en ese caso, cuando hay cláusulas que pueden ser abusivas, la ley lo que tiene previsto es la posibilidad de un juez de modificar las mismas y de alterar el contrato. Bien, así como les contaba la clase pasada que el juez puede inmiscuirse en lo que las partes pensaron y hacer la modificación si es contraria a la ley, acá lo mismo. Cuando hay una cláusula que puede ser abusiva, la consecuencia es que las van a tener por no escritas en la ley. Esto lo tenemos en el capítulo que sigue a continuación, que es 984 a 989. Bien. Y acá nos dan 2 o 3 pautas, se las cuento un poco rápido. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de derecho del consumidor, pero me parece que son herramientas que a todos les pueden servir más allá de la profesión que tengan y nos hace mejores ciudadanos el conocer los derechos que tenemos en este asunto. El 985 dice: las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. ¿Bien? Es decir, que yo tengo que, como ciudadano a pie, sin ser abogado, por ejemplo, tener un conocimiento técnico, yo tengo que poder entender el sentido de lo que estoy firmando y a lo que me estoy obligando. Y dice ese mismo artículo: se tienen por no convenidas aquellas que efectúen un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. Acá hay la cuestión de esto de que muchas veces uno cuando va a firmar un contrato,
ese contrato de adhesión hace referencia a que hay otras previsiones en otro cuerpo normativo. Esto no sé si alguno le pasó una vez que haya tenido que ir a un banco a abrir una cuenta o a comprar un producto, pero muchas veces dicen, bueno, esto es de acuerdo al anexo J del apartado F, pero está firmando sin saber cuál es el anexo J y el apartado F, está firmando la hoja que le dan. Y en esa hoja que le están dando, que está leyendo, que ni siquiera pudo entenderla, se está obligando con un montón de cosas más que están en otra documentación que ni siquiera vio. Entonces acá eso es ilegal y se va a tener por no escrito. Y acá una particularidad que el derecho nuestro ha avanzado bastante, que no es que solamente va a aplicar a contratos que son celebrados personalmente y por escrito. Esto va a, dice la ley, va a tenerse en cuenta cuando la contratación es telefónica, electrónica o similar. Y bueno, sobre esto es mucho tela para cortar, pero contrato de adhesión también que todos hemos celebrado una vez, o que celebramos, es con cualquier aplicación de las que utilizamos. El que utiliza redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todas estas redes, al momento de suscribirnos, nos piden que leamos y que demos OK a la aceptación de las cláusulas del contrato. Y uno lo está haciendo sin posibilidad alguna. Si no hacemos el tilde en el cuadro pertinente para poder decir que doy consentimiento, no puedo avanzar y no puedo generar un usuario. Entonces, ahí tenemos un contrato también que no estoy negociando nada. Bien, me interesa en particular el 988 que refiere cláusulas abusivas. Dice entonces, en los contratos previstos en esta sección, es decir, los que son de cláusulas de adhesión, se deben tener por no escritas y nos dan una numeración. A, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. B, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. C, las que por su contenido de redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Entonces, van a ser abusivas inicialmente cualquier cláusula que vaya a desnaturalizar la obligación de la persona que redactó el contrato. Es decir, si yo, por ejemplo, estamos hablando de un contrato, supongan, de telefonía. En el contrato que me da la empresa, claro, me dice que la empresa no tiene que darme el servicio de telefonía si no quiere dármelo, o que me lo va a dar cuando ellos quieran. Bueno, ahí está claramente desdibujando el sentido del contrato. Entonces, por más que yo lo firme a eso, va a ser algo que no se va a tener por escrito. Pero también va, y que esto es lo más común que ocurra, va a ser una cláusula abusiva, cualquier cláusula que me restrinja un derecho haciéndome renunciar al mismo. Esto lo van a ver seguro en cualquier tipo de contrato que revisemos de adhesión, que siempre el que lo predispuso el contrato dice, bueno, en caso de reclamo no va a poder reclamar por sumas mayores a tal monto, o que para hacer el reclamo previamente va a tener que dirigir una demanda a otro domicilio, o que va a decir que se limita el plazo para hacer reclamos, etcétera, etcétera. Bueno, acá eso no es válido. Yo no puedo renunciar de antemano a mis derechos en la cláusula predispuesta. Bien. Lo último en cuanto a esta cuestión de las cláusulas abusivas es lo que yo le decía de cómo se revisa. Bueno, dice control judicial de las cláusulas abusivas, artículo 989. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no opta a su control judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Esta primera cuestión, hay algunos entes reguladores que hacen repaso previo a que se hagan ofertas públicas de las cláusulas que van a estar ofrecidas a los contratos. La telefonía, por ejemplo, es revisada por el ENACOM, la electricidad es revisada por el ENRE, los contratos bancarios son revisados por el Banco Central, los contratos de transporte son, bueno, depende si son aéreos, van a ser revisados por la OASI o por quien sea. Bien, entonces, acá lo que me dice es que por más que haya un ente del Estado que haya revisado el contrato y lo haya aprobado,
eso no quiere decir que yo no tenga un derecho individual como contratante a ir a pedir a un juez el día de mañana que lo revise igualmente. Bien, la aprobación previa no quita de que yo lo pueda hacer revisar judicialmente. Eso va a ser siempre un derecho que hay que tener. Y después, bueno, esto que le decía yo, de que una vez que el contrato es declarado nulo, parcial o totalmente, el juez lo que hace ahí es rellenar las cláusulas que terminó anulando. ¿Bien? ¿Esto hasta acá se entiende? Sí, profe. Voy para adelante. Vamos a mirar ahora qué nos pide que tenemos en el programa. Bueno, formación nosotros lo vimos. Nos quedan 10 minutos solamente, así que vamos a hablar un poquito de la prueba del contrato y lo que nos queda va a entrar para la cláusula, para la clase próxima. Bueno, entonces, hasta acá yo le decía que el contrato se va a formar entonces con la oferta y con el consentimiento. Ahora bien, en esto que hablábamos recién de las formalidades, yo decía que a veces van a ser formales o a veces van a ser informales, es importante ver cómo yo voy a haber demostrado, eventualmente en caso de un conflicto, de que el contrato existió. Y en caso de que existió, cómo es su alcance o qué fue lo que se acordó puntualmente. Esto es lo tendente a la prueba. Entonces, el legislador en el artículo 1019 estableció cuáles son los medios de prueba para poder acreditar un contrato. Dice, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Bien, entonces, en cuanto a la posibilidad de hacer prueba, lo que nos dice el Código Civil Comercial es que hay una libertad probatoria. Yo puedo elegir cualquier medio de prueba que quiera, que tenga a mi disposición, para acreditar que hubo un contrato y los términos del mismo. Esto apunta a lograr que un juez, eventualmente el día de mañana, a través de un medio de convicción, que se llama la regla de la sala crítica, esté convencido de que existió el contrato y qué fue lo que se pactó. Bien, la libertad de medios probatorios implica que puede ser por medios escritos, puede ser por medios periciales, puede ser por prueba testimonial, puede ser por prueba informativa, bien, mediante oficios. Ahora bien, respecto de la prueba testimonial, que es la más endeble que tenemos en nuestro ordenamiento, hay una limitación de que cuando el contrato requería una forma especial para su creación, o es práctica común de que se dé de una forma especial, no voy a poder acreditarlo únicamente por testigos. Por ejemplo, lo más común entonces es que uno pueda demostrar mediante prueba escrita. La mejor forma para tener acreditada la existencia de un contrato va a haber sido celebrado por escrito y que esté el asentimiento de las partes otorgado mediante la puesta de su firma, ¿bien? Que es la forma que tienen de identificarse y dar consentimiento. Pero si así no fuere, digamos que hubo un contrato que fue hecho de palabra, yo podría traer testigos, salvo que ese contrato, por ejemplo, venta de un vehículo, requería de un formulario especial, una forma especial. Vender un vehículo requiere un formulario 08 en Argentina, entonces yo no puedo decir, traigo 5 testigos que dicen que yo compré el vehículo y no tengo ninguna prueba más. Bueno, no. Acá lo que el legislador quiere es que como el bien transmitido tiene un valor especial, o por encima de bienes comunes, también va a requerir una prueba más exigente. No me va a alcanzar únicamente el testigo. Bien. Dice el artículo 1020 en relación a esto. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos,
si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de otra parte o de su causante o de la parte interesada en el asunto que haga verosímil la existencia del contrato. Bueno, acá me deja un pie abierto que es en un contrato formal que yo no cumplí con la forma, pero en este caso tengo sí prueba instrumental, es decir, prueba hecha por escrito, que me acerca a la existencia del contrato. No el contrato en sí, pero por ejemplo, hoy en día para nuestro sistema jurídico los emails son prueba documental. Yo puedo tener una serie de emails cruzados entre un comprador y un vendedor en el cual están charlando de un negocio que van a realizar y el día de mañana puede ser que yo no tenga el contrato en sí, pero tengo todo lo previo y lo posterior acreditado mediante estos emails. Y después agrego alguna otra prueba más, por ejemplo, testigos o algún comprobante de pago, entonces yo ahí, bueno, el contrato existió. No tengo el contrato en sí, pero lo puedo acreditar por el resto de los elementos probatorios que tengo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Se ha entendido? No tiene tinta, ¿no? Sí, profe. Bueno, nos quedaría, para terminar la parte general, que hoy lo voy a cortar por esto que ya le dije del partido y los recuperatorios, unos puntos aislados que serían, a ver, un segundito, efecto relativo, incorporación de terceros al contrato, incapacidad y suspensión de cumplimiento y fuerza mayor, y responsabilidad por evicción y vicios ocultos. La clase que viene vamos a arrancar contando un poco de esto. Tiene que ver mucho con lo que hemos vivido en los últimos tiempos en el mundo. Con la pandemia, por ejemplo, es un caso de ejemplo típico de fuerza mayor, imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato. Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Y luego vamos a arrancar ya a ver los contratos en particular. Seguramente en la clase próxima toquemos al menos compraventa, permuta y suministro. Después vamos a ir viendo los contratos de leasing, de alquiler y de transporte. Bueno, si no hay consultas, nos vemos entonces el próximo martes. Y ahora, los que tengan que recuperar, yo dejo la sala, la voy a dejar abierta. Los invito a todos los que ya están entre 4 y 6 o arriba de 6 que se retiren. Me quedo con los que tienen que recuperar y establecemos ahora la forma en que va a ser realizadas las preguntas. ¿Bien? Bueno, suerte, hasta luego, gracias. Profe, nos vemos. Bueno, Chao, que hasta tengamos luego. fin de semana. Chao, chao.